Javier Milei posiblemente el futuro presidente de Argentina, nos habla en este vídeo de Bitcoin. Ahora lo analizamos. Se habla de bitcoins en los medios, se habla de bitcoins todo el tiempo. No sabemos bien qué son los bitcoins, pero ya hay gente que lo pondera como una especie de alternativa monetaria. ¿Vos creés que es posible en Argentina esa discusión? A ver, ¿cuál es el punto? El punto es que lo primero que hay que comprender es que el Banco Central es una estafa, ¿sí? Es un mecanismo por el cual los políticos estafan a las personas de bien con el impuesto inflacionario. El Bitcoin lo que está representando es la vuelta del dinero a su creador originario, que es el sector privado. El dinero es una invención del sector privado para resolver problemas, digamos, de lo que tiene que ver con, en una economía de trueque, sería la doble coincidencia y la indivisibilidad. Y después aparece el papel, digamos, como una cuestión de portabilidad. O sea, porque en realidad vos tuviste distintas monedas. O sea, tuviste el lino, el trigo, digamos, la sal, de ahí viene salario, de ahí la superstición de si se cae la sal en la mesa. Y eso evolucionó y las monedas que eligieron los agentes, que fueron los individuos, eligieron la plata para las transacciones chicas, el oro para las transacciones grandes. Y eso después, digamos, como era un peligro cargarlo, entonces ¿qué hacían? Lo dejaban depositado y se llevaban un comprobante de que estaba eso ahí. Y después en 1445, digamos, en el primer congreso de Génova, digamos, los estados se apropiaron de, digamos, de tener la exclusividad para poder emitir. Es que es el curso forzoso, que esta es la clave. ¿Por qué? Porque el curso forzoso es lo que le permite a los políticos robarte con el impuesto inflacionario. El Bitcoin no, digamos, tiene un algoritmo y un día va a llegar a una determinada cantidad y no hay más. Y puede competir con otras monedas. De hecho, compite contra Ethereum, compite contra otras. ¿Y qué es lo interesante? Que es la vuelta al sector privado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los estados no te van a querer ceder que el curso forzoso, porque del curso forzoso te estafan con el impuesto inflacionario. Entonces, el Bitcoin es la reacción natural frente a la estafa que son los bancos centrales y que el dinero vuelva a ser privado. Y la contracara es que los políticos ladrones no te van a permitir ir contra el curso forzoso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos tenés economías con alta inflación y el problema de la estafa es más claro, entonces hasta podés discutir, como digamos, planteo yo directamente, eliminar el Banco Central. Como veis, fui partidario de Bitcoin, recordando mucho a Hayek en ese intento de la desnacionalización del dinero o la privatización del dinero. El dinero, que es un invento privado, vuelva a la sociedad, una competencia social y no arrogada, monopolizada por el Estado. Parece que es un objetivo que puede tener a largo plazo. De momento, su idea a corto plazo es dolarizar la economía. Un primer paso, veremos si en un futuro a llegar a una sociedad bitcoinizada. Desde mi punto de vista, esto es una barbaridad. Bitcoin es un buen refugio o reserva patrimonial, pero no cumple unas buenas cualidades del dinero, básicamente por tener una oferta finita. Cualquier dinero o cualquier con buenas propiedades tiene que tener una oferta elástica que se adapte a los cambios en la demanda del dinero. Si no, va a caer una inherente volatilidad o fuertes deflaciones que harán muy complicado el cálculo económico. Pero este no es el objeto de este vídeo. Simplemente queremos comentar un poco esa idea que tiene Javier Milei, la cual respeto bastante y además estoy muy alineado con ella, de la desnacionalización del dinero. Porque lo que ha provocado este sistema de deuda en el que estamos, monopolizado por la banca central, es distorsiones muy importantes y además un fuerte impuesto invisible llamado inflación que todos nosotros acabamos pagando. Nadie realmente a largo plazo ahorra en efectivo, por lo tanto podemos pensar que la inflación no es tan importante porque todo el mundo que tiene euros, dólares, libras, yenes enseguida lo gasta, y si quiere ahorrar pues se va al mercado de deuda, al mercado de renta variable. Pero el problema es que el mercado de deuda a día de hoy, por la represión financiera, es decir, la manipulación a la baja de los tipos de interés, tampoco nos protege de la inflación. Vivimos de hace tiempo en un entorno de tipos reales negativos, por lo tanto ni el efectivo, es decir, la liquidez, el efectivo a la vista o el efectivo a plazo, los bonos, ya no nos protegen de la inflación, cuando estamos todos sometidos
a este impuesto invisible, impuesto que no pasa por las Cortes, que nos empobrece de forma diaria. Y el problema es que mucha gente ni es consciente de lo mismo. Nos empobrece en favor del Estado, que es el que gana con la inflación. Lo hemos visto en el último ciclo de post-COVID, ¿no? Arcas llenas en los estados, mientras ha habido una pérdida adquisitivo brutal en toda la sociedad. Ante esto, que deriva de ese monopolio que tienen los bancos centrales del dinero, Javier Milei habla de Bitcoin como contrapeso. No olvidemos que Bitcoin nació año 2008, lo que es Génesis año 2009, en plena crisis financiera, cuando parecía que las finanzas tradicionales se derrumbaban. Bitcoin nace como una solución a un problema, no nace por casualidad. Bueno, básicamente quiere devolver el dinero a la sociedad, de abajo a arriba, no de arriba a abajo, descentralizado, no centralizado. Es verdad que Satoshi ya nos habló de ese problema de la oferta finita, no encontré una solución para encontrar una oferta elástica a los cambios en la producción y la demanda de dinero. Creo que hay algún grupo de developers que están trabajando con lo que se llama Bitcoin 3.0, a ver si conseguimos tener una criptodivisa descentralizada con oferta elástica, oferta ligada al PIB, por ejemplo. Vamos a ver en un futuro si se logra algún avance más en criptomonedas descentralizadas. De momento Bitcoin, insisto, creo que esa propiedad no la cumple. Sí cumple la inconfiscabilidad, que es algo muy importante, y por tanto como reserva patrimonial sí que tiene un valor desde mi punto de vista incalculable. Nosotros de hecho en Trading Pro es que tenemos una parte importante de nuestro patrimonio en Bitcoin. Dicho esto, es un primer paso a esa desnacionalización del dinero, porque desde que el Estado se arrogó ese poder, que es un caramelo tremendo, hemos sufrido todos nosotros, nos hemos empobrecido y, como digo, lo seguiremos haciendo. De hecho, entramos en un ciclo ahora de represión financiera muy peligroso, porque los estados necesitan diluir su deuda en términos reales. Próximas décadas nosotros esperamos que sean muy peligrosas en lo que se refiere a la inflación y a la represión financiera. El coste de no estar invertido va a ser tremendo. Pero, y aquí Milei, insisto, va muy alineado. Creo que hace un análisis corto, lo habéis visto, pero creo que bastante acertado. Pero su objetivo no es bitcoinizar Argentina, o no quiere empezar por eso por lo menos, sino con dolarizar, es decir, eliminar la banca central, la cual la llama ladrones. Simplemente habla de ladrones del señoriaje, ¿verdad? Que era cuando los reyes en la antigua Roma, por ejemplo, manipulaban las monedas de oro metiendo otros metales y básicamente creaban lo que hoy en día es inflación. Señoriaje, algo muy parecido, es decir, diluir el poder del dinero duro, ¿no? Bueno, los bancos centrales hacen algo similar, es verdad que con otros mecanismos. Ahora mismo en Argentina directamente con la monetización de la deuda, permiten que los estados se financien baratos. Es decir, es un arma muy poderosa para los gobiernos, porque pueden tirar de la deuda a buenos precios, casi financiándose gratis, ¿no? Nos roban, estoy de acuerdo. Y sin embargo, con todo eso, aún así Milei apuesta en un primer puente por dolarizar la economía, algo que ya hizo Ecuador o El Salvador. Es verdad que hay ciertas dudas en cómo lo va a hacer, cómo va a amortizar los activos financieros en pesos a dólares, a qué precio de mercado, en cuánto tiempo lo va a hacer. Ecuador fue 9 meses más o menos, El Salvador en un tiempo mucho más largo, unos 24 o 25 meses. Creo que el ejemplo de El Salvador es más, digamos, más correcto que el Ecuador, que fue deprisa y corriendo y hubo mucho dolor a corto plazo. Veremos si es un intermedio. Bueno, ahí generan ciertas dudas. También la banca privada, que no olvidemos que se quedaría sin Banco Central, que es el prestamista de última instancia. Por lo tanto, en crisis de liquidez que pueda tener la banca argentina, ¿cómo se va a financiar? Si la banca central ya no puede crear pesos, porque dependerá ya de la Reserva Federal y no tienen líneas de liquidez directas. Por lo tanto, podemos ver futuros corralitos en la banca argentina al no existir ya un financiador de última instancia. Ahí tengo yo mis dudas de cómo va a sobrevivir la banca argentina, insisto, a futuros problemas de liquidez, de dónde va a encontrar la financiación. Vamos a ver si aquí el shadow banking puede jugar un papel importante, o si se abren líneas swaps con la Reserva Federal. Son cosas que hay que ver, de momento no está nada claro. Hay estudios muy interesantes de Ocampos y Nicolás Kashanovsky que hablan de cómo dolarizar la economía argentina. De hecho, recomiendo fervientemente su lectura, es muy, muy interesante. Y evidentemente surgen dudas, a nosotros también nos surgen, que iremos comentándolos en este canal, por supuesto. Veremos qué tal sale el experimento de la dolarización. Es verdad que Argentina va a depender de Estados Unidos.
lo cual hay mucha gente que lo puede ver como algo negativo y es evidente, pero ¿qué es mejor o qué es menos malo, por decirlo de alguna manera? Tener una divisa politizada que ha llevado a Argentina a inflaciones de más del 100% y que ha empobrecido de una manera brutal y feroz a la sociedad argentina. De hecho, ahora con prácticamente la mitad de la población por debajo del umbral de pobreza. Es salvajada cómo se ha destrozado ese país por la manipulación monetaria. ¿Qué es peor, eso o tener dependencia de Argentina y en momentos puntuales quizá problemas de liquidez al no poder crear base monetaria? Veremos cómo se soluciona. Yo creo que lo menos malo es dolarizar la economía sin ser una solución perfecta ni mucho menos. Va a haber dolor a corto plazo, ya lo vimos en Ecuador, lo vimos también en El Salvador, pero a medio y largo plazo, desde mi punto de vista, es una decisión acertada y veremos si es un puente a una futura hiperbitcoinización de la economía. Desde mi punto de vista, esto generaría todavía más problemas deflacionarios y de mucha volatilidad por esos cambios en la demanda. Los cambios en la demanda de dinero son totalmente inciertos, no sabes cuándo van a llegar y no puedes tener una oferta elástica que, pues que suba la oferta, que aumente la oferta cuando aumente la demanda. Realmente en cualquier mercancía esto es fácil de entender. Si aumenta la demanda de manzanas, por ejemplo, pues es muy normal que tenga que aumentar la oferta de manzanas para estabilizar el precio. El mercado eso lo hace de forma natural y el dinero no es diferente. Por lo tanto, esto lo decía Menger, cualquier dinero debe tener estabilidad de precios para el cálculo económico, por ejemplo, la fijación de salarios, costes, etcétera, etcétera. Y con Bitcoin es muy complicado. Esto lo abriremos a debate con futuros invitados, por supuesto, en el canal, pero os dejo simplemente esta reflexión de mi ley y os pido, por supuesto, vuestra opinión. Aquí cerramos, haremos más vídeos sobre esto. Os mando un besazo, amigos. Chao. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.